El sobre de papel manila grueso aterrizó sobre la mesa de caoba pulida con sonido seco que silenció instantáneamente la conversación. Mi suegro Enrique, empujándolo hacia mí a través de los platos de porcelana fina y copas de cristal que todavía contenían vino tinto que no había tenido oportunidad de probar, mientras su esposa Beatriz me miraba con esa expresión de lástima condescendiente que había perfeccionado durante 30 años de tratarme como si fuera caridad que su hija había aceptado en 1905, lugar de esposo que había elegido por amor. «Vicente», dijo Enrique con voz que intentaba sonar paternal, pero que goteaba desprecio apenas disimulado. «Beatriz y yo hemos estado discutiendo tu situación con Margarida durante mucho tiempo, y hemos llegado a conclusión de que es momento de ser honestos. Nuestra hija merece más de lo que le has dado durante estos 30 años. Merece hombre que pueda proveer el estilo de vida que creció esperando. Merece alguien con ambición, con futuro, con algo más que...» Hizo pausa, sus ojos escaneando mi ropa. Camisa de algodón simple, pantalones modestos, zapatos de cuero gastados pero limpios que había comprado hace 5 años y que todavía usaba porque eran cómodos, con algo más que lo que tú aparentemente puedes ofrecer. Margarida, mi esposa de 30 años, la mujer que había compartido mi cama, mis comidas, mis días ordinarios en nuestra casa modesta, de 2 habitaciones en barrio de clase media, donde habíamos vivido desde que nos casamos cuando ella tenía 29 y yo 27, estaba sentada a mi lado con mirada fija en su plato, sus manos retorciendo servilleta de lino en su regazo, sin decir palabra, sin saltar en mi defensa, sin interrumpir a su padre, mientras él básicamente me decía que yo no era suficientemente bueno para su hija después de 3 décadas de matrimonio. El silencio de Margarida dolía más que las palabras de Enrique, porque confirmaba sospecha que había crecido en mi mente durante años de cenas familiares incómodas, de comentarios pasivo-agresivos sobre mi falta de ambición profesional, de miradas de lástima de sus hermanos casados con abogados y empresarios, mientras yo trabajaba como modesto administrador de propiedades, trabajo que pagaba decentemente, pero que claramente no impresionaba a familia que medía valor humano en cifras de cuentas bancarias y títulos en tarjetas de presentación. «Ese sobre», continuó Beatriz, su voz suave pero firme, como si estuviera explicando algo a niño que necesitaba entender realidades duras de la vida, «contiene $200,000. Es más dinero del que probablemente has visto en tu vida, Vicente. Es suficiente para que empieces de nuevo, para que te establezcas cómodamente en algún lugar, para que vivas bien sin necesidad de... sin necesidad de continuar siendo carga para nuestra familia». «Carga», repetí, la palabra saliendo de mi boca como si estuviera probando veneno. «Carga para tu familia. He estado casado con Margarida durante 30 años. 30 años, Beatriz. ¿Y me ves como carga? No es personal», dijo Enrique, y la ridiculez de esa afirmación, que empujar sobre de dinero sobre mesa durante cena familiar ofreciéndome pago por divorciarme de su hija, no era personal. Casi me hizo reír con amargura absurda de la situación. Es simplemente realidad. Margarida tiene 59 años ahora. Todavía es mujer hermosa, mujer deseable. Podría encontrar a alguien más apropiado para su estatus social si no estuviera atada a ti. Y tú, tú podrías usar ese dinero para vivir cómodamente el resto de tus días. Es arreglo que beneficia a todos. Antes de seguir con esta historia, quiero invitarte a algo importante. Si este relato te está atrapando, suscríbete al canal y deja tu like. Eso me muestra que valoras este contenido. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás acompañando hoy. Ahora sí, sigamos. Miré a Margarida esperando, rezando, que dijera algo, que rechazara esta farsa, que les dijera a sus padres que estaban siendo ridículos, que nuestro matrimonio no estaba en venta. Pero ella mantuvo mirada baja, su silencio expandiéndose como mancha sobre mantel blanco, y en ese silencio vi verdad que había estado negando durante años. Margarida estaba avergonzada de mí. Tal vez siempre lo había estado. Tal vez se había resignado a matrimonio con hombre por debajo de su estatus, porque me había amado al principio, pero ese amor se había erosionado lentamente bajo peso constante del desprecio de su familia y comparaciones con cuñados que conducían Mercedes y vivían en mansiones mientras nosotros tomábamos autobús
y vivíamos en casa que yo había comprado con mis propios ahorros modestos. «Margarida», dije quietamente, «¿vas a decir algo o estás de acuerdo con esto?» Ella finalmente levantó la vista, sus ojos, todavía verdes y hermosos a los 59, llenos de lágrimas que podrían haber sido genuinas o podrían haber sido actuación perfeccionada durante décadas de navegar entre lealtad a su familia de origen y lealtad a hombre con quien se había casado. «Vicente, yo no sabía que iban a hacer esto, pero...» hizo pausa, mordiéndose el labio inferior de manera que solía encontrar encantadora, pero que ahora me parecía señal de debilidad, de incapacidad de defender lo que supuestamente valoraba. «Pero tal vez deberíamos considerar lo que están diciendo. Han pasado 30 años y nosotros no hemos progresado de la forma que esperaba. Todavía vivimos en esa casa pequeña, todavía no tenemos auto, todavía tomo autobús para visitar a mis amigas mientras ellas son recogidas por choferes. No es vida que imaginé cuando me casé contigo». Ahí estaba, verdad cruda que había estado escondida bajo años de cortesía marital, de «te amo», dichos automáticamente, de rutinas compartidas que habían sustituido intimidad real. Margarida estaba decepcionada de mí, decepcionada de vida que habíamos construido, decepcionada de que su esposo fuera administrador de propiedades modesto en lugar de magnate inmobiliario. Y sus padres, estos monstruos sentados frente a mí con expresiones de superioridad moral, como si estuvieran haciendo acto de caridad, en lugar de insultar fundamentalmente mi humanidad, habían decidido que $200,000 era precio justo para deshacerse de mí. Tomé el sobre sintiendo su peso. Probablemente contenía cheque, no efectivo, porque gente como Enrique y Beatriz no manejaba cantidades grandes en billetes como criminales comunes. Lo abrí lentamente, deliberadamente, mientras todos en mesa observaban. Dentro había efectivamente cheque certificado por $200,000 estadounidenses, hecho a mi nombre, junto con carta breve escrita en papel membretado del bufete de abogados de Enrique, detallando términos de acuerdo amigable de separación, donde yo aceptaría divorcio sin pelear por bienes conyugales, como si hubiera bienes significativos por los cuales pelear en nuestra vida modesta, a cambio de esta suma. Miré el cheque durante largo momento. $200,000. Para ellos era probablemente cantidad que podían pagar sin sentir impacto real en su estilo de vida. Para persona que ellos asumían que era yo, hombre pobre, sin ambición, sin recursos, era fortuna que cambiaría vida completamente. Era insulto calculado disfrazado como generosidad. Lo que Enrique, Beatriz y aparentemente incluso Margarida no sabían, lo que nadie en esta mesa sabía, lo que nadie en mi vida excepto mi abogado y contador sabían, era que yo era dueño de Hacienda Vista Hermosa, propiedad de 1,200 hectáreas de tierra agrícola premium en valle más fértil del país, valorada conservadoramente en $47 millones estadounidenses. Que yo era hombre que había heredado esa propiedad de mi abuelo cuando tenía 24 años, con instrucción específica en su testamento de mantenerla en secreto, de vivir modestamente, de nunca revelar mi riqueza porque dinero atrae serpientes disfrazadas como amigos y amor. Durante 30 años había seguido ese consejo. Había vivido como hombre común, trabajando como administrador de propiedades. Ironía que nadie notaba era que administraba mi propia propiedad a través de empresa intermediaria, mientras generaba ingresos pasivos de tierras arrendadas a agricultores que cultivaban café, caña de azúcar, frutas tropicales. Ingresos que depositaba en cuentas que Margarida nunca había visto, que invertía en portafolio diversificado que había crecido junto con valor de la tierra. Había mantenido secreto durante 3 décadas, probándome a mí mismo que podía encontrar amor genuino, amor que no estaba contaminado por interés financiero, por casa de fortuna, por matrimonio de conveniencia. Había elegido a Margarida precisamente porque ella parecía amar versión modesta de mí, porque cuando nos conocimos en librería donde ambos buscábamos mismo libro de poesía, ella había sonreído con genuina calidez que no tenía nada que ver con dinero o estatus. Pero ahora, sentado en esta mesa con sobre de $200,000 en mis manos y familia que me veía como problema a ser comprado y eliminado, me di cuenta de algo. Había sido tonto. Había confundido resignación con amor. Había confundido cortesía marital con aceptación genuina. Y tal vez
Esta era parte que más dolía. Había confundido mi propia soledad y miedo de estar solo con amor verdadero por Margarida. Doblé el cheque cuidadosamente y lo metí de vuelta en el sobre mientras Enrique y Beatriz me observaban con expresiones que mezclaban anticipación ansiosa y satisfacción apenas contenida. Probablemente esperaban que aceptara inmediatamente, que agradeciera su generosidad, que firmara los papeles de divorcio ahí mismo sobre la mesa, entre los platos de cena apenas tocados. Pero en lugar de eso, me puse de pie lentamente, empujando mi silla hacia atrás con sonido áspero, contra piso de mármol que resonó en comedor silencioso. «Necesito pensar sobre esto», dije con voz que mantuve deliberadamente neutral, sin emoción, aunque por dentro tempestad de furia, decepción y algo cercano a alivio amargo giraba con intensidad que hacía difícil respirar normalmente. 30 años de matrimonio no son algo que se termina con decisión impulsiva en cena familiar. Les haré saber mi respuesta en una semana. ¿Una semana? La voz de Beatriz subió en tono. Sorpresa teñida con irritación de mujer acostumbrada a conseguir lo que quería cuando lo quería. «Vicente, esto no es negociación. Estamos ofreciéndote más dinero del que verás en tu vida. La respuesta debería ser obvia». «La respuesta», respondí mirándola directamente por primera vez esa noche, con intensidad que la hizo retroceder ligeramente en su silla, «será dada cuando esté listo para darla. Una semana». Me volví hacia Margarida, quien todavía no había levantado la vista de su plato. «¿Vienes a casa conmigo esta noche o te quedas aquí con tus padres?» Ella vaciló. Momento de indecisión que reveló más de lo que cualquier palabra podría, antes de murmurar: «Me quedo aquí esta noche. Necesito hablar con ellos, aclarar algunas cosas». Por supuesto que se quedaba. Por supuesto que elegía la comodidad de la casa de sus padres, mansión de 3 pisos con personal de servicio completo en barrio exclusivo, donde portón de seguridad mantenía a gente como yo afuera, sobre regresar a nuestra casa modesta, donde habíamos construido vida que ahora entendía ella había tolerado en lugar de abrazado. «Está bien», dije simplemente, sin pelear, sin rogar, porque 30 años de matrimonio merecían al menos dignidad de no desmoronarme públicamente. «Te llamo mañana». Salí del comedor, atravesé vestíbulo con piso de mármol importado y candelabro de cristal que probablemente costaba más que todo el mobiliario de nuestra casa, y crucé portón de entrada hacia noche húmeda donde mi auto viejo, Toyota de 10 años que mantenía perfectamente funcional, pero que claramente marcaba mi estatus como hombre sin recursos, estaba estacionado entre Mercedes y BMW de la familia. Conduje 30 minutos de regreso a nuestra casa, mis manos agarrando volante con fuerza que hacía que nudillos se volvieran blancos, mientras procesaba lo que acababa de suceder y tomaba decisiones que cambiarían todo. Cuando llegué a casa, estructura modesta de 2 habitaciones en barrio tranquilo de clase media, donde conocíamos a nuestros vecinos por nombre y donde niños todavía jugaban en calles, me senté en sala con luces apagadas durante horas, el sobre de Enrique y Beatriz sobre mesa de centro frente a mí, como evidencia física de exactamente cuánto me valoraban. $200,000, para eliminar 30 años de historia compartida, para comprar mi ausencia de la vida de su hija. La ironía era tan densa que casi podía saborearla. Si hubieran sabido quién era realmente, si hubieran sabido sobre Hacienda Vista Hermosa, con sus 1.200 hectáreas generando millones anuales en ingresos, si hubieran sabido que el pobre administrador de propiedades que despreciaban era en realidad hombre con patrimonio neto de casi $50 millones, habrían estado rogándome que permaneciera en la familia, ofreciéndome a sus otras hijas si tuvieran más, tratándome como realeza en lugar de como basura que necesitaba ser comprada y eliminada. Pero yo había elegido el secreto, deliberadamente, meticulosamente, durante 30 años completos. La historia comenzó cuando tenía 24 años, recién graduado de universidad, con título en Administración de Empresas que había pagado trabajando noches como guardia de seguridad, porque mi abuelo Sebastián, hombre que había construido Hacienda Vista Hermosa desde cero, comprando tierra barata hace 60 años y transformándola en operación agrícola próspera, había insistido en que yo ganara mi educación con mi propio sudor, en lugar de simplemente pagarla. «Dinero fácil crea hombres débiles», solía decir,
sus manos callosas de décadas trabajando la tierra, gesticulando enfáticamente. Quiero que entiendas valor del trabajo, Vicente. Valor de construir algo con tus propias manos y mente. Así que trabajé, estudié, me gradué con honores, y 2 semanas después de mi graduación, mi abuelo murió. Ataque cardíaco masivo mientras inspeccionaba campos de café, muerte instantánea que todos dijeron fue apropiada para hombre que amaba su tierra más que cualquier cosa, excepto su familia. Su testamento fue leído en oficina de su abogado, licenciado Rodrigo Campos, hombre mayor que había manejado asuntos legales de mi abuelo durante 40 años. Vicente, había dicho licenciado Campos con voz grave después de leer disposiciones estándar del testamento a familia reunida. Tu abuelo me instruyó darte carta privada. Debes leerla a solas. Y luego debemos hablar. La carta estaba escrita en letra temblorosa de mi abuelo, escrita probablemente en sus últimos días, cuando sabía que su corazón estaba fallando. Vicente, mi nieto querido, si estás leyendo esto, significa que finalmente me reuní con tu abuela en el más allá. Te dejo Hacienda Vista Hermosa, toda ella, 1.200 hectáreas, las operaciones agrícolas, las propiedades arrendadas, todo, valorada actualmente en aproximadamente $20 millones, pero con potencial de crecer significativamente si administras bien. Pero viene con condiciones. Primera, debes mantener la propiedad en secreto. No le digas a nadie, ni familia, ni amigos, ni futuros socios románticos, sobre tu riqueza. Vive modestamente. Trabaja honestamente. Segunda, usa la tierra sabiamente. Reinvierte ganancias. Hazla crecer. Tercera, cuando tengas 60 años, si has mantenido el secreto y administrado bien, entonces puedes revelarlo o continuar el secreto como prefieras. Pero hasta entonces, silencio absoluto. ¿Por qué estas condiciones extrañas? Porque aprendí, Vicente, que riqueza atrae serpientes, personas que sonríen mientras calculan cómo usarte, mujeres que profesan amor mientras cuentan tu dinero, amigos que solo son amigos mientras eres útil. Quiero que encuentres amor real, amistad real, conexiones humanas reales, no contaminadas por conocimiento de tu riqueza. Y quiero que aprendas a administrar riqueza en silencio, sin ego, sin ostentación. Sé que esto es difícil. Sé que querrás decirle a personas, pero confía en mí, nieto. Este secreto te protegerá de dolor que yo experimenté cuando tu abuela casi me dejó porque pensó que yo la había elegido solo por su dote. Casi perdí el amor de mi vida por dinero. No quiero que tú experimentes eso. Así que vive simple, ama genuinamente, y cuando llegues a 60, edad de verdadera sabiduría, entonces decidirás qué hacer con esta bendición que te dejo. Con amor eterno, tu abuelo Sebastián. Había llorado leyendo esa carta. Llorado por pérdida de mi abuelo, por peso de responsabilidad que estaba poniendo sobre mis hombros jóvenes, y por sabiduría de sus palabras que incluso a mis 24 años podía reconocer como profunda. Y había seguido sus instrucciones al pie de la letra durante 33 años. Me faltaban 3 años para cumplir 60, edad que mi abuelo había designado como punto de posible revelación. Sentado en oscuridad de nuestra sala esa noche, con sobre de $200.000 sobre la mesa, como monumento a mi humillación, recordé con claridad dolorosa la primera vez que conocí a los padres de Margarida, hace 31 años, cuando nuestra relación tenía apenas 6 meses, y ella finalmente había decidido que era suficientemente serio para presentarme a su familia. Margarida me había advertido que sus padres eran un poco tradicionales, que venían de familia con historia, que esperaban ciertas cosas de los hombres que sus hijas traían a casa. Pero yo, estúpidamente optimista a mis 26 años, había asumido que mi educación universitaria, mi trabajo honesto como administrador de propiedades, título que técnicamente no era mentira ya que administraba Hacienda Vista Hermosa a través de empresa intermediaria, y mi amor genuino por su hija, serían suficientes para ganar su aprobación, o al menos su aceptación básica. La cena había sido en la misma mansión donde acababa de ser ofrecido dinero para divorciarme, aunque la casa entonces era ligeramente menos opulenta. Enrique había hecho su fortuna como abogado corporativo, representando empresas multinacionales en disputas comerciales complejas, y en esos días estaba todavía construyendo su imperio legal en lugar de disfrutar plenamente de sus frutos.
Enrique había pasado los primeros 30 minutos de esa cena interrogándome con precisión de abogado en sala de corte. ¿Dónde estudiaste? ¿Qué hacen tus padres? ¿Cuáles son tus ambiciones profesionales a largo plazo? ¿Tienes propiedades? ¿Inversiones? ¿Plan de jubilación? Había respondido honestamente dentro de los límites de mi secreto. Universidad pública de buena reputación. Padres de clase media que habían muerto en accidente automovilístico cuando tenía 20 años, dejándome solo en el mundo. Ambiciones de administrar propiedades exitosamente y proveer vida cómoda para futura familia, sin mencionar que las propiedades que administraba incluían 1.200 hectáreas valoradas en millones. Beatriz había sido menos directa, pero igualmente despectiva, sus preguntas envueltas en cortesía superficial que no ocultaba juicio subyacente. ¿Dónde planeas vivir con Margarida? Espero que entiendas que ella creció en cierto nivel de comodidad. No está acostumbrada a privaciones. Había explicado que estaba ahorrando para casa propia, que mientras tanto rentaríamos algo modesto, pero decente. La expresión en rostro de Beatriz, como si hubiera olido algo desagradable, comunicó exactamente qué pensaba de esa respuesta. La hermana mayor de Margarida, Luciana, casada entonces con abogado junior del bufete de Enrique, había sido abiertamente hostil. Margarida podría tener a cualquiera. Tiene título universitario, viene de buena familia, es hermosa. No entiendo por qué está desperdiciando tiempo con... Había hecho pausa dramática, mirándome de arriba a abajo, con alguien tan obviamente por debajo de su nivel. Margarida había protestado débilmente. Luciana, eso es cruel. Vicente es buen hombre, pero no había peleado realmente. No había defendido con pasión. No había dicho, lo amo y su opinión no importa. Había ofrecido defensa tibia, que sugería que tal vez en algún nivel estaba de acuerdo con evaluación de su hermana, pero había decidido ignorarla por razones que solo ella entendía completamente. Durante 30 años subsecuentes, ese patrón se había repetido en variaciones infinitas. Cenas familiares donde cuñados, todos abogados exitosos o empresarios, hablaban sobre sus últimas adquisiciones, sus viajes a Europa, sus autos nuevos, mientras yo me sentaba en silencio, porque no tenía nada comparable que contribuir sin revelar mi verdadera situación financiera. Reuniones navideñas donde regalos de otros yernos eran joyería cara, bolsos de diseñador, vacaciones a resorts de lujo, mientras mis regalos para Margarida eran modestos, libros que sabía que le gustarían, bufanda de calidad, pero no de marca, cena en restaurante agradable pero no exclusivo, porque mantener apariencia de hombre de medios limitados requería consistencia en cada detalle. Recordé cumpleaños número 50 de Margarida, 5 años atrás, cuando Enrique había organizado fiesta grande en club privado exclusivo, invitando a 200 personas de su círculo social, abogados, jueces, empresarios, toda la élite de la ciudad. Yo había llegado en mi Toyota viejo, estacionando entre hilera de autos de lujo, sintiendo miradas de lástima de valets que claramente me catalogaron como invitado de categoría inferior. Durante fiesta, Enrique había dado discurso emotivo sobre su hija maravillosa y había agradecido públicamente a todos los yernos exitosos por nombre, alabando logros profesionales de esposo de Luciana, ascensos corporativos de esposo de hermana menor Claudia, pero cuando llegó a mí, había hecho pausa incómoda antes de decir simplemente, ¿y Vicente quien ha estado con Margarida durante mucho tiempo? La habitación había reído nerviosamente. Margarida había tocado mi mano bajo la mesa, gesto que podría interpretarse como apoyo o como disculpa por embarazo de tener esposo que no merecía elogio público. Yo había sonreído, bebido mi vino y guardado esa humillación en colección creciente de insultos pequeños que había absorbido durante décadas. Había sido excluido de eventos solo para familia, fin de semana de golf que Enrique organizaba anualmente para los hombres de la familia, donde aparentemente yo no calificaba como hombre real. Reuniones de negocios donde cuñados discutían inversiones y oportunidades mientras yo era dejado con las mujeres, como si no tuviera nada que contribuir a conversaciones financieras. Ironía suprema considerando que mi portafolio de inversiones probablemente excedía el patrimonio neto combinado de todos ellos.
Beatriz había hecho comentarios constantes durante años sobre mi falta de ambición. Vicente, ¿alguna vez has considerado volver a estudiar? ¿Sacar maestría quizás? Los otros yernos tienen títulos avanzados. Vicente, tu trabajo como administrador de propiedades, ¿no hay oportunidades de ascenso? ¿De moverte hacia administración superior? Vicente, Margarida mencionó que todavía toman autobús a algunos lugares. En nuestra familia realmente deberían tener auto propio. Se ve mal. Y Margarida, mi esposa de 30 años, nunca había peleado estas batallas por mí con ferocidad que amor verdadero debería inspirar. Ofrecía defensas tibias. Mamá, Vicente trabaja duro. Papá, no todos necesitan ser abogados corporativos. Luciana, nuestro matrimonio es nuestro asunto. Pero nunca había plantado bandera y declarado guerra en mi nombre. Nunca había dicho, dejen de insultar a mi esposo o dejamos de venir a eventos familiares. Nunca había hecho a su familia elegir entre respetarme o perderla. Y yo, tontamente, había interpretado su falta de defensa feroz no como señal de que se avergonzaba de mí, sino como evidencia de su naturaleza pacífica, de su deseo de mantener paz familiar, de su creencia de que eventualmente su familia me aceptaría si solo daba suficiente tiempo. Había racionalizado cada insulto pequeño, cada exclusión, cada comentario despectivo como comportamiento de personas superficiales cuya opinión no debería importar mientras Margarida me amara. Pero ahora, con sobre de $200,000 sobre mi mesa y memoria de silencio de Margarida, cuando sus padres lo empujaron hacia mí, tenía que enfrentar pregunta que había estado evitando. ¿Margarida realmente me amaba? ¿O había estado tolerándome durante 30 años, esperando que eventualmente mejorara mi situación, que de alguna manera me transformara en esposo del que pudiera estar orgullosa frente a su familia, en lugar de esposo por quien tenía que hacer excusas constantemente? Margarida no regresó a casa esa noche, ni la siguiente, ni la que siguió después. 3 días completos donde mi esposa de 30 años eligió quedarse en la mansión de sus padres, en lugar de regresar a nuestra casa modesta, comunicándose conmigo solo a través de mensajes de texto breves y superficiales que evitaban cualquier conversación real sobre lo que había sucedido en esa cena. Necesito tiempo para pensar, decía un mensaje. Esto es complicado, decía otro. Por favor, dame espacio, insistía un tercero. Cada mensaje era cuchillo pequeño, cortando más profundo en herida que ya sangraba, porque 30 años de matrimonio deberían haber construido cimientos lo suficientemente fuertes para enfrentar crisis juntos, en lugar de retirarse a esquinas separadas, como extraños que compartieron espacio, pero nunca realmente compartieron vida. El cuarto día finalmente llamó, no videollamada donde pudiera ver su rostro, leer sus expresiones, buscar verdad en sus ojos, sino llamada telefónica regular, donde podía esconder detrás de voz sin rostro mientras pronunciaba palabras que había estado ensayando, probablemente durante 72 horas de aislamiento, en habitación de su infancia, rodeada de recordatorios de vida privilegiada que había tenido antes de rebajarse a casarse conmigo. Vicente, necesitamos hablar, comenzó, su voz sonando cansada pero también ensayada, como actriz que había practicado sus líneas hasta que sonaran naturales. Sobre lo que mis padres ofrecieron, sobre nosotros. Estoy escuchando, dije, mi voz deliberadamente neutral, aunque mi corazón latía con mezcla de anticipación y terror de lo que estaba a punto de escuchar. Han sido 30 años, Vicente, 30 años donde hemos existido más que vivido, y sé que parte de eso es mi culpa. Debí haber sido más clara sobre mis expectativas, sobre lo que necesitaba de matrimonio. Pero también es tuyo, nunca has sido ambicioso, nunca has querido más de lo que tienes, y yo, hizo pausa, respirando profundamente. Yo necesitaba más, merecía más. ¿Merecías más?, repetí, dejando que pregunta colgara en el aire entre nosotros. ¿Qué exactamente merecías que no recibiste, Margarida? Fidelidad. Te fui fiel cada día durante 30 años. ¿Respeto? Te respeté, te apoyé en tus intereses, en tu trabajo como bibliotecaria, en tus amistades. ¿Compañía? Estuve ahí cada noche, cada mañana, cada fin de semana. ¿Qué exactamente no te di? Estatus, dijo, y la honestidad brutal de esa palabra única me golpeó como puño físico en el estómago.
No me diste estatus, Vicente. Mis hermanas se casan con abogados que se convierten en socios, con empresarios que construyen imperios. Viven en casas hermosas, conducen autos hermosos, viajan a lugares hermosos. Y yo vivo en casa de 2 habitaciones en barrio de clase media. Tomo autobús para visitar amigas, uso ropa que compro en tiendas de descuento. ¿Tienes idea de cómo se siente explicar constantemente a personas por qué mi vida es tan ordinaria cuando vengo de familia extraordinaria? Entonces te avergüenzo, dije. Declaración no pregunta, porque su respuesta ya estaba clara en cada palabra que había pronunciado. No es vergüenza exactamente, es decepción. Cuando nos conocimos pensé que eras ambicioso, que el trabajo de administrador de propiedades era escalón temporal hacia algo más grande. Pensé que eventualmente ascenderías, o cambiarías de carrera, o harías algo que nos permitiría vivir la vida que merecíamos. Pero 30 años después, todavía estás haciendo exactamente lo mismo, todavía ganando exactamente lo mismo, todavía sin ambición de mejorar. La ironía era tan densa que casi me ahogaba con ella. Si supiera que el administrador de propiedades sin ambición, que despreciaba, era dueño de Hacienda Vista Hermosa, generando ingresos anuales que excedían lo que sus cuñados abogados ganaban. Si supiera que la modestia que interpretaba como falta de ambición era elección deliberada, prueba cuidadosamente construida durante 30 años para ver si me amaría por quién era en lugar de por lo que poseía. Y ella había fallado esa prueba, espectacularmente. ¿Entonces quieres que acepte la oferta de tus padres?, pregunté. $200,000 para desaparecer de tu vida para que puedas encontrar esposo más apropiado. No lo pones de esa manera, protestó, pero su protesta era débil, sin convicción. Simplemente creo que tal vez hemos crecido separados durante años, que tal vez nos quedamos juntos por inercia en lugar de por amor real, y la oferta de mis padres, sé que suena cruel, pero también es práctica. Te daría capital para empezar de nuevo, y yo podría también empezar de nuevo. Todavía tengo 59, todavía soy atractiva, todavía podría encontrar a alguien con más dinero, completé por ella. Alguien con Mercedes y casa grande y título impresionante que puedas mencionar en fiestas sin sentir vergüenza. Eso no es justo, ¿no? Entonces dime, Margarida, en estos 30 años de matrimonio, ¿cuántas veces defendiste contra los insultos de tu familia? ¿Cuántas veces dijiste, mi esposo es buen hombre y si no pueden respetarlo, no quiero estar cerca de ustedes? ¿Cuántas veces pusiste nuestro matrimonio por encima de su aprobación? Silencio, largo, pesado silencio que confirmaba lo que ya sabía. Nunca, dije cuando quedó claro que no respondería. Nunca me defendiste con real convicción. Ofreciste defensas tibias que no significaban nada porque en el fondo estabas de acuerdo con ellos. Estabas avergonzada de mí. 30 años, Margarida. 30 años siendo tu secreto sucio. El esposo pobre que mantenías escondido tanto como podías, que presentabas con disculpas en lugar de con orgullo. Vicente, eso no es exactamente así. Y lo más triste es que yo lo permití. Permití que tu familia me tratara como basura. Permití que tú te quedaras en silencio mientras me insultaban. Porque me dije a mí mismo que tu amor valía esa humillación, que eventualmente tu familia me aceptaría, que el amor verdadero conquista todo. Me reí amargamente. Pero ¿sabes qué? Nunca fue amor verdadero de tu parte, ¿verdad? Fue resignación. Te resignaste a casarte con hombre por debajo de ti y pasaste 30 años esperando que mejorara para que pudieras finalmente estar orgullosa de mí. Eso no es completamente justo. Entonces hazme una pregunta, Margarida. Una pregunta honesta que quiero que respondas con total honestidad. Si hubieras sabido hace 30 años que yo nunca ganaría más dinero, que nunca tendría auto lujoso, que nunca viviríamos en mansión, si hubieras sabido que esta sería nuestra vida para siempre, ¿te habrías casado conmigo? El silencio que siguió fue más revelador que cualquier palabra podría haber sido. Duró 10 segundos, 20, 30, una eternidad de vacilación que demostraba que estaba luchando entre decir mentira piadosa y admitir verdad fea. No lo sé, dijo finalmente, voz apenas audible. Honestamente, Vicente, no lo sé. Probablemente no. Y ahí estaba. Confesión que había estado esperando escuchar durante 30 años sin darme cuenta de que estaba esperándola.
Mi esposa acababa de admitir que nuestro matrimonio completo había sido basado en expectativa falsa, ella esperando que yo mejorara, yo esperando que ella me amara incondicionalmente. Gracias por tu honestidad, dije, sintiendo extraña calma descender sobre mí. Te haré saber mi decisión sobre la oferta de tus padres en 3 días. Mientras tanto, quédate donde estás. Creo que ambos necesitamos tiempos separados. Después de colgar con Margarida, me senté en sala silenciosa de nuestra casa. La casa que había comprado hace 28 años, con efectivo de una de mis cuentas secretas. La casa que ella pensaba que habíamos comprado con préstamo bancario, que todavía estábamos pagando aunque en realidad había sido completamente nuestra desde el primer día, y tomé decisión que había estado posponiendo durante 3 décadas. Era momento de revelar la verdad sobre quién era realmente. No porque quisiera impresionar a Margarida o a su familia, no porque buscara venganza en sentido dramático de telenovela, sino porque después de 30 años de vivir como hombre que no era, merecía vivir como hombre que siempre había sido, y las personas que me habían juzgado tan duramente merecían saber exactamente a quién habían estado despreciando durante todos estos años. La decisión vino con claridad extraña, como niebla levantándose, para revelar paisaje que siempre había estado ahí, pero que no había podido ver completamente hasta este momento. Momento donde mi matrimonio estaba terminado efectivamente, sin importar lo que decidiera sobre oferta de Enrique y Beatriz. Momento donde ya no tenía nada que perder al abandonar disfraz de modestia que había usado durante más de mitad de mi vida. Tomé mi teléfono y llamé al licenciado Rodrigo Campos, el abogado que había manejado los asuntos de mi abuelo y que había continuado manejando los míos durante 33 años desde que heredé Hacienda Vista Hermosa. Rodrigo tenía ahora 82 años, oficialmente retirado pero todavía consultando para cliente selecto, específicamente yo, porque según sus propias palabras, tu abuelo fue mi mejor amigo y prometí cuidar de ti hasta mi último aliento, Vicente. Rodrigo, dije cuando contestó con voz que todavía era firme a pesar de su edad avanzada, es momento. Quiero que organices todo para revelación completa. La cena que hemos discutido hipotéticamente durante años, quiero hacerla realidad. Hubo pausa larga. Luego, ¿estás seguro? Una vez que reveles, no puedes volver a poner genio en botella. Tu vida cambiará completamente. Las personas que te conocieron como Vicente el administrador modesto nunca te verán igual, especialmente Margarida. Margarida acaba de admitirme que probablemente no se habría casado conmigo si hubiera sabido que siempre sería pobre. Sus padres me ofrecieron $200,000 para divorciarme de ella porque piensan que soy carga indigna de su familia. No tengo nada que perder revelando verdad. De hecho, tengo todo que ganar. Dignidad, autenticidad, libertad de vivir 3 años restantes hasta cumplir 60 sin tener que fingir ser alguien que no soy. Los 3 años, dijo Rodrigo pensativamente. Tu abuelo especificó que a los 60 podías revelar. Todavía te faltan 3 años para llegar a esa edad. Estás rompiendo los términos de su testamento técnicamente. Mi abuelo también dijo que debía mantener secreto para protegerme de personas que me amarían por mi dinero en lugar de por mí mismo. Bueno, la prueba está completa. Margarida falló. Su familia falló. Nadie en mi vida, excepto tú, sabe mi verdadera situación financiera. Y después de 30 años, puedo decir definitivamente que las personas que pensé que me amaban no me aman realmente. ¿Qué sentido tiene continuar la farsa otros 3 años? Ninguno, admitió Rodrigo. Absolutamente ninguno. Está bien, organizaré la cena. ¿Quiénes deben ser invitados? Margarida, sus padres Enrique y Beatriz, sus 2 hermanas y sus esposos. Quiero que toda la familia esté presente. Y quiero que la cena sea en Hacienda Vista Hermosa, no en casa administrativa donde hago negocios ocasionalmente, sino en casa principal donde nunca he llevado a nadie de mi vida personal. La casa principal, repitió Rodrigo, y podía escuchar sonrisa en su voz. Vicente, esa casa es obra maestra arquitectónica. 15 habitaciones, arquitectura colonial restaurada perfectamente, muebles antiguos, arte que vale millones, jardines que parecen paraíso. Cuando tu familia vea eso... Exactamente, interrumpí. Quiero que vean todo. Quiero que entiendan completa magnitud de su error. No para humillarlos. Bueno, tal vez un poco para humillarlos,
pero principalmente para hacer puntos sobre juicio superficial y valores falsos. ¿Cuándo quieres hacer esta cena? Sábado. 5 días desde ahora. Suficiente tiempo para que prepares todo apropiadamente, pero no tanto que Margarida y su familia tengan tiempo de procesar completamente o hacer planes alternativos. Les diré que quiero discutir la oferta de divorcio en ambiente neutral. Pensarán que estoy aceptando derrota. ¿Y la revelación durante la cena? ¿Cómo quieres manejarla? Pensé por momento. Gradualmente, que lleguen a propiedad pensando que tal vez renté lugar para evento especial. Algo que hombre desesperado podría hacer para impresionar antes de capitular finalmente. Que vean la casa, los jardines, el lujo. Y luego, durante cena, revelaré que no renté nada. Que todo esto es mío. Que siempre ha sido mío. Que he sido dueño de una de las propiedades agrícolas más valiosas del país durante 33 años, mientras ellos me trataban como basura. Va a ser momento teatral, dijo Rodrigo con aprobación clara en voz. Muy teatral. ¿Estás preparado para consecuencias? Margarida va a estar furiosa. Va a sentirse engañada. Ella me engañó primero, dije con frialdad que sorprendió incluso a mí. Me engañó haciéndome creer que me amaba cuando realmente solo me toleraba esperando que mejorara. Me engañó con 30 años de silencio mientras su familia me insultaba. Comparado con eso, mi secreto sobre dinero parece bastante benigno. Tienes punto, concedió Rodrigo. Está bien. Comenzaré preparativos. Contrataré chef privado, personal de servicio apropiado. Aseguraré que casa esté perfecta. ¿Alguna instrucción específica sobre menú? Algo elegante, pero no ostentoso. Quiero que sea obviamente cena de alta clase, pero no quiero que parezca que estoy tratando demasiado duro de impresionar. La casa y propiedad hablarán por sí mismas. La comida solo necesita ser excelente. ¿Entendido? ¿Y después de la revelación? ¿Cuál es tu plan a largo plazo? Divorcio, dije sin vacilación. Sin importar cómo reaccione Margarida a la revelación, nuestro matrimonio terminó momento en que admitió que probablemente no se habría casado conmigo si hubiera sabido que siempre sería pobre. Ese tipo de amor condicional no es base para matrimonio. Le daré acuerdo justo, no generoso porque no se lo merece después de 30 años de avergonzarse de mí, pero justo según ley. Y luego voy a vivir resto de mi vida abiertamente como hombre que siempre fui. ¿Y qué hay de encontrar nuevo amor, ahora que tu riqueza será conocimiento público? Honestamente, Rodrigo, después de esta experiencia, no estoy seguro de querer intentar de nuevo. Tal vez algunos hombres están destinados a estar solos. Tal vez eso no es tan malo como sociedad nos hace creer. Tal vez, dijo Rodrigo gentilmente, pero también tal vez encuentres a alguien que te ame por razones correctas, ahora que no tienes que esconder quién eres. De todas formas, organizaré la cena. Te mantendré informado de progresos. Después de colgar me sentí extrañamente ligero, como si peso que había estado cargando durante 30 años finalmente estuviera siendo levantado de mis hombros. Los siguientes 3 días pasé preparándome para la cena de revelación mientras simultáneamente procesaba recuerdos que había enterrado durante décadas. Recuerdos que explicaban exactamente por qué mi abuelo Sebastián había insistido en que mantuviera mi riqueza en secreto, por qué había construido esa cláusula extraña en su testamento, por qué había entendido con sabiduría de sus 84 años que dinero corrompe relaciones humanas de formas que las personas jóvenes raramente comprenden, hasta que experimentan la traición directamente. Estos recuerdos no eran míos originalmente, sino historias que mi abuelo me había contado durante las tardes que pasábamos juntos cuando yo era adolescente, sentados en el porche de la casa principal de Hacienda Vista Hermosa, mientras él fumaba su pipa, y me educaba sobre vida, amor y naturaleza humana con honestidad brutal que apreciaba más ahora, a mis 57 años, de lo que había apreciado a mis 15. Vicente, me había dicho una tarde particular cuando tenía 16 años y estaba enamorado por primera vez de chica de mi escuela. Déjame contarte sobre mi primer matrimonio. Sí, primer matrimonio. No solo tu abuela Lucía, sino la mujer que vino antes de ella. Mujer cuyo nombre nunca menciono, porque no merece ser recordada, pero cuya lección merece ser enseñada. Me había contado entonces sobre Isabela, mujer de 22 años que había conocido cuando él tenía 24, justo después de haber comprado las primeras 200 hectáreas
de lo que eventualmente se convertiría en Hacienda Vista Hermosa. Compra hecha con herencia modesta de sus propios padres, más préstamo bancario arriesgado que había apostado todo su futuro en visión de convertir tierra barata en operación agrícola próspera. Isabela era de familia acomodada de la ciudad, hija de comerciante exitoso, bella de esa manera que hace que hombres jóvenes pierdan capacidad de pensar racionalmente. Se habían conocido en baile de pueblo, habían cortejado durante 6 meses, se habían casado en ceremonia grande, que familia de Isabela había pagado porque mi abuelo estaba invirtiendo cada peso que tenía en su tierra. Los primeros 2 años fueron buenos, había recordado mi abuelo, su voz tomando tono melancólico que raramente usaba, o pensé que eran buenos. Isabela parecía feliz en nuestra casa pequeña en la propiedad, solo 3 habitaciones entonces, nada como la mansión que ves ahora. Trabajaba junto a mí en los campos algunos días, cocinaba comidas simples, sonreía cuando la besaba. Pensé que habíamos construido vida basada en amor real, pero entonces las cosas comenzaron a cambiar. La tierra comenzó a producir ganancias, pequeñas al principio, luego más grandes. En año 3 pude pagar completamente el préstamo bancario. En año 4 compré 200 hectáreas adicionales. En año 5 construí casa nueva, más grande, más cómoda. Y con cada mejora en nuestra situación financiera, Isabela cambiaba, se volvía más exigente, quería ropa más cara, quería viajar a la ciudad más frecuentemente, quería personal de servicio, quería todo lo que su familia tenía. Y yo, tonto enamorado, le daba todo lo que pedía porque pensaba que estaba haciéndola feliz. Mi abuelo había hecho pausa para rellenar su pipa, sus manos temblando ligeramente, no por edad en ese entonces, sino por emoción de memoria, que claramente todavía dolía décadas después. Entonces conoció a Rafael Domínguez, hombre de ciudad, heredero de fortuna de familia antigua, todo lo que yo no era, educado en Europa, refinado, con dinero que no había tenido que ganar con trabajo en tierra. Vino a nuestra región para invertir en propiedades, y en uno de sus viajes de inspección conoció a Isabela en Mercado del Pueblo. No sé cuándo exactamente comenzó la aventura, solo sé que un día, después de 7 años de matrimonio, Isabela empacó sus maletas y me dijo que se iba. «Te amé cuando eras pobre», me dijo, y todavía recuerdo esas palabras exactamente porque me cortaron más profundo que cualquier cuchillo físico podría haberlo hecho. «Te amé cuando solo tenías sueños y tierra sin valor, pero ahora que tienes algo de dinero, me doy cuenta de que nunca será suficiente. Rafael tiene lo que necesito, no solo dinero sino clase, cultura, posición social que tú nunca tendrás porque eres solo campesino con tierra». Y se fue. Se casó con Rafael 6 meses después, y yo quedé solo, sintiendo como si 7 años de mi vida hubieran sido desperdiciados en mujer que me había amado condicionalmente, bajo condición de que permaneciera pobre para que pudiera sentirse superior, o bajo condición de que me volviera suficientemente rico para que pudiera disfrutar su estilo de vida preferido, pero nunca lo suficientemente rico como para competir con verdadera élite como Rafael. «¿Qué hiciste después?», había preguntado yo, fascinado y horrorizado por historia. «Decidí que nunca permitiría que dinero corrompiera relación de nuevo», había respondido mi abuelo. «Trabajé la tierra durante 5 años más, solo, enfocado completamente en construir Hacienda Vista Hermosa en lo que es hoy. Y luego conocí a tu abuela Lucía en circunstancias completamente diferentes. Ella no sabía nada sobre mi tierra o mi dinero. La conocí en ciudad pequeña donde había ido para comprar equipamiento agrícola. Ella trabajaba en biblioteca. Era pobre. Su familia había perdido todo durante guerra civil. No tenía nada excepto educación y amor por libros. Y la amé precisamente porque no tenía nada. Porque cuando me cortejó y eventualmente se casó conmigo, supe que no era por dinero. Solo después de boda le mostré Hacienda Vista Hermosa. Solo después de boda reveló que era hombre con recursos significativos. ¿Y sabes qué? Casi me dejó por eso. ¿Qué? ¿Por qué? Porque pensó que le había mentido, que había ocultado algo fundamental. Tuvimos pelea terrible donde ella gritó que nuestro matrimonio estaba basado en engaño, que si hubiera sabido sobre mi riqueza, habría cuestionado si me amaba por razones correctas o si subconscientemente había sido atraída por seguridad que podía proveer.
Le tomó 6 meses perdonarme completamente, pero eventualmente entendió por qué había mantenido secreto. Y pasamos 52 años felices juntos, 52 años donde nunca tuve que preguntarme si me amaba por mí mismo o por lo que poseía. Esa certeza, Vicente, esa certeza de que eres amado por tu carácter en lugar de tu cuenta bancaria, vale cualquier engaño temporal. Antes de continuar, quiero saber tu opinión. Escríbeme en los comentarios qué estás sintiendo con esta historia y qué harías tú si estuvieras en mi lugar. No te vayas, porque lo que viene después es aún más intenso. Ahora, sentado en mi sala recordando esa conversación de hace 40 años, entendía completamente por qué mi abuelo había incluido cláusula de secreto en su testamento. Había vivido ambos escenarios, el engaño de amor condicional con Isabela y autenticidad de amor verdadero con Lucía, y había querido protegerme del primero mientras daba oportunidad de experimentar el segundo. Pero mi propio experimento había fallado donde el de mi abuelo había tenido éxito. Margarida no era Lucía. Margarida era más como Isabela, mujer que me había amado condicionalmente, bajo expectativa de que mejoraría, que eventualmente proveería vida que sentía que merecía. Había una segunda historia que mi abuelo me había contado, esta cuando tenía 21 años, y estaba considerando proponer matrimonio a mujer que había conocido en universidad. Antes de que propongas a cualquier mujer, me había dicho mi abuelo seriamente, pruébala, no con engaños crueles, sino con honestidad, sobre quién realmente eres cuando quitas dinero de ecuación. Si te ama cuando piensa que eres pobre, entonces sabrás que es amor real. Si te rechaza o cambia su comportamiento cuando descubre tu riqueza, entonces sabrás que amor estaba contaminado. Había seguido ese consejo con Margarida. La había conocido presentándome simplemente como Vicente, administrador de propiedades, hombre de medios modestos. Había cortejado con cenas en restaurantes accesibles, regalos pensativos pero no caros, caminatas en parque en lugar de viajes exóticos, y ella había parecido feliz, o pensé que estaba feliz. Ahora me daba cuenta de que probablemente había estado esperando que revelara que era más de lo que parecía, que el administrador modesto era realmente desarrollador exitoso o heredero, escondiendo su verdadera riqueza. Cuando esa revelación nunca llegó, cuando se hizo claro que yo era exactamente lo que parecía ser, hombre de medios modestos, ella había decidido casarse de todas formas, tal vez creyendo que me amaría suficiente para compensar decepción financiera, o tal vez simplemente resignándose a vida menos glamorosa de la que había imaginado. Pero 30 años de esa resignación habían envenenado nuestro matrimonio lentamente, como veneno administrado en dosis tan pequeñas que no matabas inmediatamente, pero que acumulaban hasta que finalmente paralizaban completamente. El sábado llegó con cielo azul perfecto y temperatura agradable, que parecía diseñada específicamente para hacer que Hacienda Vista Hermosa luciera en su máximo esplendor. Los jardines cuidadosamente mantenidos, estallando en colores de flores tropicales, los campos de café extendiéndose en hileras perfectas hasta el horizonte, la casa principal de estilo colonial con sus 15 habitaciones y arquitectura del siglo XVIII meticulosamente restaurada, brillando blanca bajo sol de tarde como palacio. Surgido de novela de realismo mágico, Rodrigo había cumplido cada promesa. Chef privado de restaurante, 5 estrellas preparando cena de 7 platos, personal de servicio uniformado impecablemente, mesa de comedor formal en salón principal, decorado con candelabros de plata auténtica y porcelana que había pertenecido a mi bisabuelo, todo orquestado para crear atmósfera de riqueza antigua y establecida en lugar de ostentación nueva de nuevos ricos. Había enviado invitaciones formales a Margarida y su familia 3 días antes, invitaciones en papel grueso con letra elegante, invitándolos a cena para discutir asuntos importantes, en dirección que ninguno de ellos reconocería, porque Hacienda Vista Hermosa estaba registrada bajo nombre corporativo que administraba mis asuntos, y porque nunca había mencionado su existencia durante 30 años de fingir ser hombre de medios modestos. Margarida había llamado cuando recibió la invitación, su voz confundida y ligeramente irritada. «Vicente, ¿qué es esto? ¿Por qué estás organizando cena en lugar que no conozco? ¿Es restaurante? ¿Lugar para eventos? No entiendo qué estás haciendo».
Es lugar apropiado para conversación que necesitamos tener, había respondido crípticamente, sobre la oferta de tus padres, sobre nuestro futuro. Ven con mente abierta, Margarida. Te prometo que será noche que nunca olvidarás. Ella había aceptado, probablemente asumiendo que había rentado salón de eventos para reunión familiar formal, donde anunciaría mi capitulación, que aceptaría los $200,000, que firmaría papeles de divorcio, que desaparecería tranquilamente de sus vidas, permitiendo que reconstruyera su reputación social, sin vergüenza de esposo pobre, arrastrándola hacia abajo. Sus padres y hermanas probablemente compartían esa asunción, todos llegando en sus autos de lujo, 2 Mercedes, un BMW, un Audi, conduciendo por camino privado de 3 kilómetros que llevaba desde portón de entrada principal hasta casa, sus expresiones cambiando de confiada anticipación a confusión creciente, mientras pasaban campos cultivados perfectamente, establos con caballos de raza pura, lago ornamental con fuente, jardines que parecían salidos de revista de arquitectura, hasta finalmente llegar a casa principal donde yo esperaba en escalones de entrada, vestido en traje que había mandado hacer para esta ocasión, no traje barato de tienda de descuento, que Margarida estaba acostumbrada a verme usar, sino traje italiano de corte perfecto, que costaba más que lo que ella pensaba que ganaba en mes completo. Vi sus rostros mientras salían de sus vehículos, particularmente expresión de Enrique, confusión mezclada con comienzo de sospecha incómoda de que tal vez había subestimado gravemente la situación. Beatriz miraba alrededor de los jardines con apreciación involuntaria de mujer que entendía calidad cuando la veía. Las hermanas de Margarida susurraban entre ellas, sus esposos abogados intercambiando miradas que sugerían que estaban recalculando rápidamente sus asunciones sobre pobre Vicente. Faz y Margarida. Margarida me miraba con expresión que no podía descifrar completamente. Shock, confusión, comienzo de comprensión de que había sido engañada, no de manera cruel, sino de manera que estaba a punto de ser revelada con impacto devastador. Vicente, dijo finalmente, su voz apenas por encima de susurro mientras subía los escalones hacia donde yo estaba parado. ¿Qué es este lugar? ¿Por qué estamos aquí? Bienvenida a Hacienda Vista Hermosa, dije con voz clara que llevaba a toda familia reunida en 1900. Base de escaleras, mi hogar, mi propiedad, mi herencia, el lugar que he poseído durante 33 años, 3 años antes de conocerte, Margarida, y 30 años completos durante nuestro matrimonio. Pasen, por favor. Tenemos mucho de qué hablar durante cena. El silencio que siguió fue absoluto. Podía ver mentes trabajando, tratando de procesar lo que acababa de decir, tratando de reconciliar imagen de Vicente, el pobre administrador de propiedades, con realidad de Vicente, dueño de propiedad, que claramente valía millones. Enrique fue primero en encontrar su voz, su entrenamiento como abogado permitiéndole funcionar incluso en shock. ¿Estás diciendo que esto es tuyo? ¿Toda esta propiedad? 1.200 hectáreas, confirmé, valoradas conservadoramente en $47 millones estadounidenses, según tasación más reciente completada hace 6 meses, heredada de mi abuelo Sebastián cuando tenía 24 años, con instrucción específica de mantenerla en secreto hasta cumplir 60 años, edad que alcanzaré en 3 años, pero he decidido adelantar la revelación debido a circunstancias recientes. Hice pausa, dejando que información se asentara. Ahora centramos. Chef ha preparado cena exquisita y sería vergonzoso desperdiciarla. Guié a familia aturdida a través de entrada principal, piso de mármol, escalera curva de caoba, candelabro de cristal que había sido importado de Francia en 1880, pinturas al óleo de mis antepasados en paredes, hacia comedor formal, donde mesa estaba puesta con elegancia que rivalizaba con cualquier restaurante de 5 estrellas que cualquiera de ellos hubiera visitado. Personal de servicio. 5 personas uniformadas que había contratado específicamente para esta noche, esperaba discretamente para servir, mientras todos encontraban sus asientos alrededor de mesa que podía acomodar 12, pero que esta noche serviría solo a 9. Margarida se sentó a mi derecha, su rostro pálido, sus manos temblando ligeramente, mientras agarraba servilleta de lino. Enrique a mi izquierda, su expresión de abogado tratando de mantener compostura profesional,
pero ojos traicionándolo con shock que no podía esconder completamente. Beatriz, al lado de Enrique, mirándome como si nunca me hubiera visto antes, lo cual en cierto sentido era verdad. Nunca había visto al verdadero Vicente, solo versión editada que había presentado durante 3 décadas. El primer plato llegó, ensalada de langosta con vinagreta de maracuyá, presentada con elegancia artística que hacía clara la calibración del chef. Nadie comió durante primeros 30 segundos, todos mirando platos como si fueran acertijos complejos en lugar de comida. «Por favor, coman», dije casualmente. Chef Roberto viajó especialmente desde Capital para esta cena. Sería insulto a su talento dejar que su trabajo se desperdicie. Enrique puso tenedor lentamente, ignorando mi instrucción. «Vicente, necesito entender esto. Estás diciéndonos que durante 30 años de matrimonio con mi hija has sido secretamente millonario, que viviste en casa modesta, tomaste autobús, trabajaste como administrador común, todo mientras poseías propiedad valorada en casi 50 millones de dólares, 47 millones, según tasación más reciente», corregí. «Y sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo, aunque secretamente millonario suena un poco melodramático. Prefiero discretamente próspero». «¿Por qué?». La voz de Margarida salió como graznido. «¿Por qué mentirías sobre algo así durante 30 años? ¿Qué tipo de persona hace eso?». «El tipo de persona», respondí, volviéndome para mirarla directamente, «que quería saber si era amado por quien era en lugar de por lo que poseía. El tipo de persona cuyo abuelo había sido quemado por mujer que lo amó condicionalmente, amándolo cuando era pobre suficiente para que ella pudiera sentirse superior, luego dejándolo por hombre más rico cuando tuvo oportunidad. El tipo de persona que fue aconsejado sabiamente por ese abuelo que mantuviera riqueza en secreto hasta tener certeza absoluta de que las personas en su vida, especialmente su pareja romántica, lo amaban por razones correctas». «Pero me engañaste», dijo Margarida, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Me dejaste creer que eras pobre, me dejaste sentir vergüenza frente a mi familia. Te dejé sentir lo que elegiste sentir», interrumpí, mi voz endureciéndose. «Nunca te dije que eras pobre, dije que era administrador de propiedades, lo cual era técnicamente verdad ya que administro esta propiedad. Dije que vivíamos modestamente, lo cual era elección deliberada, no necesidad financiera. Tú asumiste pobreza. Tú elegiste sentir vergüenza. Tú elegiste quedarte en silencio, mientras tu familia me insultaba durante 3 décadas porque en algún nivel estabas de acuerdo con su evaluación de que eras demasiado buena para mí. Eso no es justo, ¿no? Entonces explícame por qué cuando tus padres empujaron sobre con $200,000 sobre mesa, sobre que todavía está en mi casa, sin tocar, porque idea de que puedan comprarme como si fuera mercancía es tan insultante que ni siquiera puedo procesarlo. No dijiste nada, te quedaste en silencio, permitiste que me ofrecieran pago por desaparecer de tu vida. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre cómo realmente te sientes». Beatriz encontró su voz, sonando indignada de manera que solo mujer de privilegio puede sonar cuando se da cuenta de que ha cometido error social masivo. «Vicente, si hubiéramos sabido, si hubieras simplemente dicho algo, ¿habrían sido amables conmigo?». Terminé por ella. ¿Habrían tratado con respeto? Tal vez, probablemente, pero ese respeto habría sido basado en mi cuenta bancaria, no en mi carácter. Durante 30 años, tuve oportunidad de ver exactamente quiénes eran realmente. Personas que miden valor humano en dinero y estatus social. Personas que estaban dispuestas a ofrecer $200,000 para deshacerse de hombre que consideraban indigno sin molestarse en conocerlo como persona. Y ahora, miré alrededor de mesa, encontrando ojos de cada persona. Ahora saben quién soy realmente. Y la pregunta que deben hacerse es, ¿cambia eso fundamentalmente cómo me ven? Y si cambia, ¿qué dice eso sobre ustedes? El segundo plato llegó. Medallones de res con reducción de vino tinto, acompañados con vegetales asados de jardines de la propiedad. Personal de servicio trabajaba silenciosamente, profesionalmente, pretendiendo no notar tensión en habitación. Luciana, hermana mayor de Margarida, habló por primera vez. Esto es como telenovela mala. ¿De verdad esperas que creamos que mantuviste secreto algo tan masivo durante 3 décadas? ¿Que nunca te deslizaste, nunca dejaste pista? Nunca, confirmé.
porque fue importante para mí, porque abuelo Sebastián me enseñó que secretos bien guardados protegen lo que es valioso. Y durante 30 años pensé que lo que era valioso era mi matrimonio con Margarida, mi relación con ella basada en amor genuino en lugar de interés financiero. Resulta que estaba equivocado. Ese amor nunca fue tan genuino como pensé, pero el secreto fue mantenido perfectamente de todas formas. ¿Y ahora qué?, preguntó Enrique, su voz de abogado volviendo mientras comenzaba a procesar implicaciones legales. ¿Por qué revelar ahora qué quieres de nosotros? No quiero nada de ustedes, dije. Esta cena no es para pedir algo, sino para dar información. Quería que supieran, todos ustedes, exactamente a quién trataron como basura durante 30 años. Quería que Margarida entendiera que cuando dijo que probablemente no se habría casado conmigo si hubiera sabido que siempre sería pobre, estaba admitiendo que nuestro matrimonio completo estaba basado en expectativas falsas de ambos lados. Y quería... Hice pausa tomando sorbo de vino que probablemente costaba más que cena completa que ellos pensaban que yo podía pagar. Quería hacer puntos sobre valores, sobre qué realmente importa en relaciones humanas, sobre costo de juzgar personas por apariencias externas. Punto probado, dijo Rodrigo, esposo de Claudia, la hermana menor, hablando por primera vez con voz que contenía algo que sonaba como respeto a regañadientes. Mensaje recibido fuerte y claro. Todos fuimos terribles contigo, y ahora nos sentimos como idiotas. Bien, dije simplemente. Deberían. El resto de la cena transcurrió en atmósfera surrealista, donde cada plato subsecuente, tercero de salmón ahumado con caviar, cuarto de risotto con hongos trufados, quinto de pato laqueado con reducción de frutos rojos, era servido con elegancia impecable por personal que claramente había sido entrenado en servicio de alta categoría, mientras familia de Margarida luchaba visiblemente por procesar revelación que había destrozado cada asunción que habían mantenido sobre mí durante 3 décadas. Podía ver cálculos sucediendo detrás de ojos de cada persona. Enrique probablemente, estimando valor exacto de propiedad basándose en tamaño y ubicación, Beatriz, reconsiderando cada comentario despectivo que había hecho sobre mi falta de ambición, las hermanas de Margarida comparando mentalmente sus vidas con esposos abogados versus vida que Margarida podría haber tenido si hubiera sabido que estaba casada con hombre cuyo patrimonio neto excedía probablemente el de todos ellos combinados. Pero era Margarida quien más me interesaba observar, mi esposa de 30 años, sentada a mi derecha, apenas tocando su comida exquisita, sus ojos rojos de llorar silenciosamente durante los últimos 3 platos, sus manos retorciendo servilleta de lino en su regazo, con tanta fuerza que el tejido fino estaba comenzando a deshilacharse en las esquinas. Cuando llegó el 6º plato, un intermedio de sorbete de limón con menta para limpiar paladar antes de postre final, Enrique finalmente rompió el silencio incómodo que había dominado últimos 45 minutos. «Vicente», comenzó con voz que intentaba sonar conciliadora, pero que traicionaba incomodidad profunda, de hombre acostumbrado a controlar conversaciones, descubriendo que había perdido completamente narrativa. «Entiendo que estés molesto. Entiendo que tengamos mucho de qué disculparnos. Lo que hicimos, la oferta de dinero, los años de tratarte con menos respeto del que merecías, fue imperdonable. Pero ahora que sabemos la verdad, seguramente podemos recalibrar, empezar de nuevo. Construir relación familiar apropiada basada en entendimiento mutuo y respeto». «¿Respeto basado en mi cuenta bancaria?», pregunté, dejando que pregunta colgara en aire. «¿Eso es lo que estás ofreciendo, Enrique? Porque durante 30 años tuve oportunidad de ganar tu respeto basado en mi carácter, cómo trataba a tu hija, cómo mantenía mis compromisos, cómo vivía mi vida con integridad. Pero ese respeto nunca llegó. Ahora, 5 minutos después de descubrir que tengo $47 millones, de repente soy digno de relación familiar apropiada. ¿No ves problema con eso?» «Fuimos superficiales», admitió Beatriz, su voz inusualmente pequeña para mujer que normalmente hablaba con autoridad absoluta sobre todos los temas. «Fuimos terriblemente, imperdonablemente superficiales. Juzgamos tu valor como hombre basándonos en marcadores externos, tu auto, tu casa, tu trabajo, sin nunca intentar realmente conocerte.
Y estuvimos equivocados, completamente equivocados. Sí, dije simplemente, lo estuvieron. Pero Vicente, intervino Luciana inclinándose hacia adelante con urgencia, de mujer que veía oportunidad de reparar error masivo antes de que fuera demasiado tarde. Seguramente entiendes que esto cambia todo. Margarida no sabía. Si hubiera sabido, las cosas habrían sido diferentes. Su matrimonio habría sido diferente. Podrían haber vivido como deberían haber vivido, en esta casa hermosa, con recursos para viajar, para disfrutar vida. Exactamente, interrumpí. Si hubiera sabido, las cosas habrían sido diferentes. Pero pregunta que debes hacerte, Luciana, y que Margarida definitivamente debe hacerse, es, ¿habrían sido diferentes de manera buena? ¿O habrían sido diferentes de manera que contaminara el amor que supuestamente sentíamos el uno por el otro? Porque verás, pasé 30 años viviendo modestamente con Margarida, 30 años donde cada día era elección deliberada de simplicidad sobre lujo, y durante esos 30 años pensé que ella era feliz. Pensé que compartíamos valores sobre lo que realmente importa en vida, conexión humana, compañía, construcción de vida significativa juntos en lugar de acumular posesiones materiales. Me volví hacia Margarida directamente. Pero ahora sé que estaba equivocado. Durante 30 años, tú estabas tolerando vida que pensabas era necesidad cuando en realidad era elección. Estabas avergonzada de nuestra modestia. Estabas decepcionada de que no mejorara. Peor, cuando tuviste oportunidad de defender nuestro matrimonio contra oferta insultante de tus padres, $200,000 para comprar divorcio, te quedaste en silencio. No porque no tuvieras palabras, sino porque en algún nivel estabas de acuerdo con ellos. No es verdad, comenzó Margarida débilmente. ¿No? Entonces dime honestamente, aquí frente a tu familia, si hubieras sabido desde el principio que yo poseía esta propiedad, que tenía $47 millones, ¿habrías sido más feliz en nuestro matrimonio? ¿Habrías sentido menos vergüenza frente a tu familia? ¿Habrías sido esposa diferente? Las lágrimas fluían libremente ahora por rostro de Margarida. Por supuesto que habría sido diferente. Habríamos vivido aquí, en esta casa hermosa. Habríamos viajado. Habríamos tenido personal para ayudar con casa. Habría podido invitar a mis amigas sin sentir vergüenza de nuestra sala pequeña y muebles modestos. Se detuvo, dándose cuenta de a dónde iban sus palabras. Habría sido feliz, terminé por ella. Pero no feliz porque estabas casada conmigo, Vicente el hombre. Feliz porque estabas casada con Vicente el millonario. Feliz por estilo de vida, por estatus social, por capacidad de competir con tus hermanas y sus esposos exitosos. Y ahí está la diferencia que hace toda esta revelación irrelevante en términos de salvar nuestro matrimonio. Pero te amo, protestó Margarida. He estado casada contigo durante 30 años. Eso debe significar algo. Significa que eres leal, dije, no sin bondad. Significa que cumples compromisos incluso cuando te decepcionan. Pero amor, amor verdadero, amor incondicional del tipo que debería sostener matrimonio durante 3 décadas, ese tipo de amor habría requerido que me defendieras. Que le dijeras a tu familia que mi valor como esposo no tenía nada que ver con mi cuenta bancaria. Que te sintieras orgullosa de vida que construimos juntos en lugar de avergonzada de ella. Y nunca hiciste ninguna de esas cosas. Rodrigo, el esposo de Claudia, habló de nuevo. Para ser justos contigo también, Vicente, ¿qué esperabas que pasara? Construiste prueba imposible. Viviste como hombre pobre durante 30 años, mientras secretamente eras rico, observando para ver si Margarida te amaría a pesar de tu pobreza aparente. Pero al hacerlo, la privaste de vida que podrían haber compartido juntos. La privaste de elección informada sobre cómo quería vivir. Eso tampoco fue completamente justo. Tienes punto, admití. No fue completamente justo. Pero la alternativa, revelar mi riqueza desde el principio, me habría dejado nunca sabiendo si Margarida me amaba por mí mismo. Y dada su admisión de que probablemente no se habría casado conmigo si hubiera sabido que sería pobre para siempre, mi instinto de ocultar la riqueza fue validado. Porque significa que incluso después de 30 años juntos, su amor estaba condicionado a expectativa de que eventualmente mejoraría financieramente. Enrique recuperó algo de su compostura de abogado. Dejando emoción de lado por momento,
Necesitamos discutir practicidades. Si ustedes dos se divorcian, y parece que esa es dirección que esto está tomando, habrá división de bienes. Margarida tiene derecho legal a mitad de todo lo adquirido durante matrimonio. La hacienda fue adquirida antes del matrimonio, dije, heredada 3 años antes de conocer a Margarida. Y bajo términos del testamento de mi abuelo, está específicamente protegida de división marital, cláusula que el licenciado Rodrigo Campos aseguró estaba redactada en términos legalmente sólidos. Sin embargo, agregué, viendo expresión de pánico cruzar rostro de Margarida, no tengo intención de dejar a Margarida desamparada. Le ofreceré acuerdo justo, no generoso, porque generosidad sería recompensa por 30 años de vergüenza y silencio, cómplice con desprecio de su familia, pero justo según ley y según contribución que hizo a nuestro hogar durante 3 décadas. ¿Cuánto es justo?, preguntó Enrique inmediatamente, instinto de abogado activándose. $2 millones, dije. Pagaderos en suma global. Suficiente para que compre casa hermosa, viva cómodamente el resto de su vida, nunca tenga que preocuparse por dinero de nuevo. A cambio, divorcio limpio sin pelea, sin reclamos adicionales sobre propiedad o ingresos futuros. Eso es más que generoso, admitió Enrique claramente sorprendido. Es justo, corregí. Margarida pasó 30 años como mi esposa. Merece seguridad financiera incluso si nuestro matrimonio estaba basado en fundamentos falsos de ambos lados. Margarida finalmente encontró su voz completamente. No quiero tu dinero, Vicente. Quiero nuestro matrimonio. Quiero oportunidad de empezar de nuevo sabiendo verdad. Quiero... Su voz se quebró. Quiero demostrar que puedo amarte por quien eres, no por lo que tienes. Pero ahora nunca sabremos, dije gentilmente. Ese es punto que no puedes ver, Margarida. El experimento terminó. La prueba está completa. Y resultados muestran que me amaste condicionalmente, bajo condición implícita, de que eventualmente mejoraría financieramente, o que al menos no te haría sentir vergüenza frente a tu familia. Ahora que sabes que tengo 47 millones, cualquier amor que profeses está contaminado por ese conocimiento. No hay forma de regresar reloj a inocencia de no saber. ¿Entonces qué?, preguntó amargamente. ¿Pasas resto de tu vida solo porque una prueba que diseñaste hace 30 años produjo resultados que no te gustaron? Tal vez, dije, o tal vez encuentro a alguien que me ame sabiendo completamente quién soy, tanto hombre modesto que prefiere simplicidad como dueño de propiedad valorada en casi 50 millones. Alguien que puede sostener ambas verdades y amarme de todas formas. Pero esa persona no eres tú, Margarida. Y creo que en fondo de tu corazón lo sabes. El postre llegó, soufflé de chocolate con helado de vainilla de Madagascar, presentado con elegancia artística. Nadie comió. La cena, como experimento social y como revelación dramática, había cumplido su propósito. Todo lo que quedaba era formalizar inevitable. Después de que postre fue retirado sin tocar y café fue servido en tazas de porcelana, que probablemente valían más que servicio completo de vajilla que Margarida y yo habíamos usado durante 30 años en nuestra casa modesta, pedí al personal de servicio que nos dejara solos. Quería esta conversación final sin audiencia de extraños, sin testigos más allá de familia que necesitaba escuchar verdades que estaban a punto de ser pronunciadas. Rodrigo Campos, mi abogado, había permanecido discretamente en habitación adyacente durante toda la cena, disponible si necesitaba asesoría legal, pero dándome espacio para manejar revelación emocional de mi manera. Ahora lo llamé para que se uniera a nosotros porque lo que estaba a punto de hacer requería documentación legal apropiada, testigos, formalidad de acuerdo vinculante que protegería tanto a Margarida como a mí de ambigüedad futura sobre términos de nuestra separación. Margarida, comencé, mi voz deliberadamente calmada, aunque por dentro sentía mezcla compleja de tristeza, alivio y algo cercano a liberación de carga que había estado cargando durante demasiado tiempo. Antes de finalizar cualquier cosa, necesito hacerte una pregunta final. Una pregunta que requiere honestidad completa y brutal porque tu respuesta determinará cómo procedo. Ella levantó vista de su taza de café, sus ojos todavía rojos e hinchados de llorar. ¿Qué pregunta? Si pudieras volver 30 años atrás, si tuvieras conocimiento que tienes ahora sobre quién soy realmente,
sobre Hacienda, sobre 47 millones de dólares, pero también tuvieras opción de conocerme como hombre completamente diferente. Hombre genuinamente pobre, sin riqueza escondida, sin propiedad, sin nada excepto carácter que he demostrado durante estas 3 décadas. ¿Con cuál versión de mí te habrías casado? ¿Vicente el millonario secreto? ¿O Vicente el genuinamente pobre con exactamente mismo carácter, mismos valores, mismo amor por ti? El silencio que siguió fue absoluto. Podía ver a Margarida luchando con pregunta, sus ojos moviéndose entre mi rostro y la mesa, sus manos temblando mientras sostenía taza de café. Su familia observaba con intensidad de personas viendo momento crítico desarrollarse, momento donde verdad iba a ser revelada sin posibilidad de retractación posterior. Esa no es pregunta justa, dijo finalmente Margarida, su voz apenas audible. Estás pidiéndome que elija entre amor y seguridad, entre romance y realidad práctica. Exactamente, dije. Estoy pidiéndote que reveles qué valoras más. Y tu vacilación, el hecho de que no puedes responder inmediatamente, te amaría sin importar el dinero, ya me dice todo lo que necesito saber. Vicente, por favor, responde la pregunta, Margarida, con honestidad, no con respuesta que crees que quiero escuchar, sino con verdad de tu corazón. Si tuvieras que elegir entre 2 versiones de mí, millonario versus genuinamente pobre, ¿cuál elegirías? Las lágrimas comenzaron de nuevo, corriendo por mejillas de Margarida, mientras finalmente admitía verdad que probablemente había estado negándose a sí misma durante 30 años. Elegiría al millonario, susurró. Dios me ayude, pero elegiría seguridad financiera y estilo de vida cómodo sobre lucha constante de ser pobre. Y sé que eso me hace terrible persona. Sé que eso significa que no te amé de manera correcta. Pero es verdad. Es mi verdad. Beatriz inhaló agudamente, claramente horrorizada de que su hija hubiera admitido algo tan superficial, tan abiertamente. Enrique cerró ojos como si sintiera dolor físico. Las hermanas de Margarida intercambiaron miradas incómodas, pero yo sentí solo calma, porque finalmente, después de 30 años de preguntas sin responder, tenía mi respuesta. Gracias, dije sinceramente. Gracias por tu honestidad. Sé que fue difícil admitir eso, especialmente frente a tu familia, pero necesitaba escuchar lo dicho en voz alta. ¿Y ahora qué?, preguntó Margarida. ¿Ahora me odias por ser honesta? No te odio, dije, sorprendido de descubrir que era verdad. Estoy decepcionado. Estoy triste de que 30 años de matrimonio fueron construidos sobre fundamento de expectativas mutuas falsas. Pero no te odio. Eres producto de cómo fuiste criada. Para valorar estatus social, seguridad financiera, apariencias sobre sustancia, y yo soy producto de cómo mi abuelo me educó, para valorar autenticidad, amor incondicional, carácter sobre cuenta bancaria. Fuimos incompatibles desde principio. Solo tomó 30 años para que esa incompatibilidad se volviera imposible de ignorar. Me volví hacia Rodrigo. Procede con documentos de divorcio. $2 millones para Margarida como acordamos. División limpia, sin pelea, sin reclamos futuros de ninguna parte. Rodrigo asintió sacando carpeta de su maletín. Tengo documentos preliminares aquí, con firmas de ambas partes esta noche. Podemos iniciar proceso inmediatamente. Dado que no hay hijos, no hay propiedad disputada, y ambas partes están de acuerdo con términos, divorcio debería finalizarse en 3 a 6 meses. Espera, dijo Margarida desesperadamente. Vicente, no tiene que terminar así. Podemos ir a terapia. Podemos trabajar en esto. 30 años tienen que significar algo. Significan que fuimos leales a compromiso que hicimos, dije. Significan que intentamos construir vida juntos. Pero también significan que pasé 3 décadas siendo evaluado y encontrado deficiente por ti y tu familia. Que pasaste 3 décadas tolerando vida que pensabas era necesidad cuando en realidad era elección. No podemos construir sobre ese fundamento, Margarida. Es demasiado fracturado. Enrique habló, su voz de abogado volviendo. Los términos que estás ofreciendo, 2 millones, son más que justos. Francamente, son generosos dado que Hacienda fue adquirida antes del matrimonio. Pero Vicente, ¿estás seguro de esto? 30 años es mucho tiempo. Las personas cambian. Margarida podría aprender a amarme diferentemente ahora que sabe que tengo dinero. Interrumpí. Enrique,
Escucha lo que estás diciendo. Estás sugiriendo que conocimiento de mi riqueza la cambiará en mejor esposa. Pero eso solo prueba mi punto, que su amor siempre estuvo condicionado a factores externos en lugar de conexión genuina con quién soy como persona. Tal vez todos amamos condicionalmente, dijo Beatriz quedamente. Tal vez expectativa de amor incondicional es estándar imposible que nadie realmente cumple. Tal vez, concedí, pero mi abuelo lo encontró con mi abuela Lucía. 52 años de matrimonio basado en amor, que sobrevivió revelación de riqueza escondida porque fundamentalmente se amaban por quienes eran. Eso es lo que quería con Margarida, y claramente no es lo que tenemos. Margarida firmó los documentos con manos temblorosas, su firma apenas legible a través de lágrimas. Yo firmé con mano firme. Rodrigo sirvió como testigo junto con Enrique, quien, a pesar de todo, mantuvo su profesionalismo como abogado, incluso mientras observaba matrimonio de su hija disolverse frente a él. Se terminó, dije cuando última firma fue aplicada. 30 años, terminados oficialmente en el momento en que estos documentos sean archivados. Y extrañamente, lo que sentí no fue tristeza, sino alivio. Alivio de que finalmente podía dejar de fingir, dejar de vivir como alguien que no era, dejar de someterme a juicio de personas que nunca me habían visto realmente de todas formas. 6 meses después de esa cena reveladora en Hacienda Vista Hermosa, me encontraba sentado en la misma sala de corte austera donde juez había finalizado mi divorcio de Margarida apenas 2 semanas antes, proceso que había sido sorprendentemente limpio y rápido, dado que ambas partes habían estado de acuerdo con términos, que no había hijos involucrados cuya custodia disputar, que los $2 millones que transferí a cuenta bancaria de Margarida, como parte del acuerdo, habían sido aceptados, sin negociación o intento de obtener más, observando mientras jueza de mediana edad, llamada Honorable Patricia Mendoza, revisaba documentos finales que oficialmente me convertían en hombre divorciado por primera vez en mi vida a los 57 años de edad. La ironía no se me escapaba. Había pasado 30 años casado con mujer que me amaba condicionalmente, y ahora pasaría el resto de mi vida, potencialmente otras 3 décadas, si tenía suerte con salud, solo pero auténtico, pobre en compañía humana, pero rico en integridad personal, sin tener que fingir nunca más ser alguien que no era para acomodar expectativas o juicios de personas que medían valor humano en dólares en lugar de en carácter. Los meses entre la cena de revelación y esta finalización de divorcio habían sido periodo extraño de ajuste y revelación continua, no solo para mí, sino para ecosistema completo de personas que habían conocido a Vicente el administrador modesto y ahora tenían que reconciliar esa imagen con Vicente el dueño de hacienda multimillonaria. La noticia de mi riqueza se había extendido a través de círculos sociales, con velocidad que solo chisme verdaderamente jugoso puede alcanzar. Vecinos de nuestra casa modesta, de 2 habitaciones, donde había vivido durante 30 años, de repente recordaban que siempre había sido un poco misterioso. Colegas del trabajo de administración de propiedades, donde había mantenido empleo parcial como parte de mi cobertura, desarrollaron teorías retrospectivas sobre señales que habían ignorado. Conocidos casuales emergieron de la nada con historias sobre cómo siempre supieron que había algo diferente sobre mí, aunque ninguno de ellos había mostrado ese conocimiento cuando pensaban que era simplemente hombre mayor viviendo vida ordinaria. Margarida se había mudado inmediatamente después de firmar documentos de divorcio preliminares, no a la mansión de sus padres como habría esperado, sino a condominio de lujo en zona más exclusiva de la ciudad, apartamento de 3 habitaciones con vista panorámica que había comprado con fracción de sus 2 millones, amueblándolo con gusto que había sido suprimido durante 30 años de vivir con limitaciones presupuestarias que ahora sabía nunca habían sido reales. Había visto fotografías del lugar en redes sociales. Sí, Margarida había reabierto sus cuentas de Instagram y Facebook que había mantenido inactivas durante años, ahora publicando regularmente sobre su nueva vida, con imágenes cuidadosamente curadas de muebles de diseñador, cenas en restaurantes caros, viajes a destinos exóticos financiados por libertad financiera recién descubierta. Los comentarios en sus publicaciones eran predeciblemente superficiales. Te ves increíble, te mereces esta vida,
tan feliz de verte florecer». Ninguno de los comentaristas sabía o parecía importarle que ese florecimiento había sido financiado por divorcio de esposo, que había resultado ser millonario secreto durante 3 décadas de su matrimonio. Había intentado contactarme 3 veces durante estos 6 meses. Primero 2 semanas después de la cena, cuando shock inicial había pasado y realidad de lo que había perdido había comenzado a asentarse, enviando mensaje de texto largo explicando que había estado procesando y que tal vez había sido demasiado apresurada en admitir que habría elegido dinero sobre amor, que con tiempo y terapia podríamos reconstruir sobre base más honesta. Había ignorado ese mensaje. Segundo intento llegó un mes después, esta vez llamada telefónica que no contesté, seguida de mensaje de voz donde su voz sonaba pequeña y vulnerable. «Vicente, sé que probablemente me odias. Sé que arruiné 30 años con mi superficialidad, pero ¿no merecen 30 años al menos conversación sobre si hay forma de seguir adelante?» Había borrado ese mensaje sin responder. Tercer intento había llegado hace solo 3 semanas, justo antes de que divorcio fuera finalizado. Carta escrita a mano, no email o texto, sino carta real en sobre de papel grueso, enviada por correo certificado a Hacienda Vista Hermosa, donde ahora vivía abiertamente, donde escribía párrafos de reflexión sobre errores que había cometido, sobre cómo terapia la había ayudado a entender sus propios valores superficiales, sobre cómo ahora veía claramente que había permitido que voz de su familia drauneara su propia voz durante años, rogando una oportunidad más para demostrar que podía amarlo apropiadamente. Había leído esa carta 3 veces, buscando sinceridad genuina, buscando evidencia de transformación real, en lugar de arrepentimiento de compradora que se daba cuenta demasiado tarde de lo que había descartado. Y tal vez había sinceridad allí, tal vez Margarida genuinamente había tenido revelación sobre sus propios defectos de carácter, tal vez terapia realmente la había cambiado, tal vez ahora podía ver más allá de dinero hacia persona que siempre había sido. Pero el problema fundamental permanecía. Nunca sabríamos si ese amor renovado era por mí o por conocimiento de mis 47 millones. El experimento estaba contaminado irreparablemente. Campana no podía ser destocada. Así que había respondido con nota breve: «Margarida, aprecio tu honestidad en carta. Aprecio que estés haciendo trabajo de examinar tus propios valores y motivaciones. Pero nuestro matrimonio terminó no solo por tus defectos, sino por incompatibilidad fundamental que tomó 30 años en revelarse completamente. Te deseo bien en tu nueva vida, pero no puede incluirme. Cuídate, Vicente». La familia de Margarida había tenido sus propias reacciones variadas a los eventos. Enrique había intentado acercamiento profesional 2 meses después de la cena, invitándome a almorzar para discutir posibles inversiones, como si décadas de desprecio pudieran borrarse con oportunidad de ganar dinero con mis recursos recién revelados. Había declinado cortésmente. Beatriz había enviado arreglo floral elaborado a Hacienda Vista Hermosa con tarjeta que decía simplemente: «Lo sentimos». Disculpa que era a la vez insuficiente y probablemente lo mejor que mujer de su generación y clase podía ofrecer dadas las circunstancias. Las hermanas de Margarida habían oscilado entre intentos de reconexión social, invitaciones a eventos que nunca había sido invitado durante 30 años de matrimonio y distancia incómoda de personas que se daban cuenta de que su tratamiento previo de mí ahora parecía horrible en retrospectiva. Pero había un desarrollo inesperado que había traído algo de calor a estos meses de transición. Roberto, el esposo de Claudia, quien había sido único en familia de Margarida en mostrar algo cercano a respeto genuino durante la cena de revelación, me había contactado privadamente 3 meses después. No con solicitud de dinero o inversión, sino con disculpa personal elaborada por años de no haber hablado cuando su esposa y sus suegros me trataban mal, por haber sido cobarde que valoraba paz familiar sobre justicia, por haber participado en sistema de juicio superficial, incluso cuando sabía que estaba mal. «No te conocía bien», había escrito en email, «pero conocía suficiente para ver que eras hombre decente que amaba a su esposa, y me quedé en silencio mientras te trataban como menos que humano. Eso fue cobarde de mi parte, y lo siento.
Habíamos almorzado juntos, solo nosotros dos, sin Claudia, sin agenda más allá de conversación honesta entre hombres, y descubrí que me agradaba Roberto de formas que nunca había esperado agradarme a alguien de familia de Margarida. Era abogado corporativo como su suegro, sí, pero con conciencia sobre limitaciones de medir todo en dinero, con capacidad de ver matices morales en situaciones que personas como Enrique reducían a cálculos de costo-beneficio. La forma en que te trataron, había dicho durante ese almuerzo, me hizo darme cuenta de cuánto me había comprometido a mí mismo durante años. Cuántas veces había quedado en silencio cuando debería haber hablado. Y no solo sobre ti, sobre clientes que fueron tratados injustamente, sobre socios junior que fueron explotados, sobre todas pequeñas injusticias que presencié y no desafié porque era más fácil seguir la corriente. Ese almuerzo había llevado a amistad improbable, reuniones mensuales donde discutíamos todo desde filosofía hasta agricultura sostenible que practicaba en Hacienda Vista Hermosa, desde literatura que ambos amábamos, hasta reflexiones sobre envejecer con integridad, en lugar de simplemente envejecer con riqueza. Era primera amistad genuina que había formado en años, y la ironía de que viniera de familia que me había despreciado durante décadas no se me escapaba. Ahora con divorcio finalizado, con libertad de vivir abiertamente como yo mismo por primera vez desde herencia de mi abuelo, me encontraba en encrucijada. ¿Qué hacía hombre de 57 años con 47 millones de dólares, sin esposa, sin hijos, sin obligaciones familiares para consumir su tiempo o recursos? Podía viajar, visitar todos lugares que nunca había visto durante 30 años de fingir limitaciones presupuestarias. Podía expandir Hacienda Vista Hermosa, comprar tierra adyacente, diversificar operaciones agrícolas. Podía volverme filántropo, establecer fundación para causa que importara. Pero lo que más quería, me di cuenta, era simplemente vivir auténticamente, levantarme cada mañana sin tener que calcular qué versión de mí mismo presentar al mundo, tener conversaciones sin pesar cada palabra para asegurar que no revelara accidentalmente secreto que había guardado durante décadas. Formar relaciones, románticas o de otro tipo, basadas en honestidad completa sobre quién era y qué valoraba en lugar de cuidadosamente construidas sobre omisiones y medias verdades. Margarida había tenido razón sobre una cosa en su carta: 30 años merecían algo, pero lo que merecían no era otra oportunidad de matrimonio que nunca había sido lo que ambos fingíamos que era. Merecían honestidad final sobre lo que habíamos sido el uno para el otro, compañeros que compartieron espacio y tiempo, pero nunca realmente compartieron almas, personas que construyeron vida, que parecía matrimonio desde fuera, pero que por dentro era transacción donde ella esperaba mejora que nunca llegaba, y yo esperaba amor incondicional, que nunca existió. Salí de sala de corte como hombre oficialmente divorciado, oficialmente libre, oficialmente capaz de escribir próximo capítulo de mi vida sin peso de secreto de 30 años o compromiso de matrimonio que había muerto mucho antes de que firmáramos papeles finales. El futuro se extendía adelante, incierto, solitario quizás, pero finalmente, completamente, auténticamente mío. Ahora necesito pedirte algo importante. Primero, suscríbete a este canal. Presiona ese botón rojo. Historias como la mía, complejas, sin respuestas fáciles, explorando preguntas difíciles sobre amor, dinero y autenticidad, necesitan ser contadas para que todos reflexionemos sobre nuestros propios valores. Segundo, dale like a este video. Ese gesto simple me dice que esta historia te hizo pensar, que te provocó reflexión sobre tus propias relaciones y lo que realmente valoras en ellas. Tercero, baja a los comentarios y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos ves? Escribe, saludos desde tu ciudad. ¿Qué opinas de mi decisión de ocultar mi riqueza durante 30 años? ¿Fue prueba justa o engaño cruel? ¿Habrías hecho lo mismo en mi lugar? ¿Crees que Margarida merece ser juzgada tan duramente por valorar seguridad financiera? ¿Qué harías tú si descubrieras que tu pareja te ha ocultado algo tan fundamental durante décadas? Gracias por escuchar mi historia. Gracias por invertir tu tiempo en reflexión sobre estas preguntas difíciles. Nos vemos en la próxima historia. Hasta muy pronto. Y recuerda, conocer tu verdadero valor y exigir que otros lo reconozcan es acto de autorrespeto, no de arrogancia.
Soy Vicente, tengo 57 años, y esta fue mi historia. Aviso legal importante. Esta es una historia completamente ficticia creada exclusivamente con fines de entretenimiento, reflexión y exploración de dilemas éticos complejos. Todos los personajes, Vicente, Margarida, Enrique, Beatriz y todos los demás, lugares, Hacienda Vista Hermosa, eventos, situaciones y diálogos son producto de la imaginación y no representan personas reales, lugares reales, eventos reales o situaciones reales. Cualquier similitud con personas vivas o fallecidas, eventos actuales, lugares existentes o situaciones reales es pura coincidencia.